Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día vamos a hacer una clase bastante importante para el canal que vendrá siendo la de triángulos, geometría, así finalmente inaugurar el tema de geometría en el canal. Para empezar quiero contextualizar algo breve, y es que es un triángulo. A ver, un triángulo se compone por algo principal, y es que tiene tres lados principales. Aquí hay un lado, aquí hay otro y aquí hay otro. No importa si hay un lado es más largo que el otro, si hay algún lado el cual tenga mayor cantidad de, por decirlo así, curvatura, bueno, no, perdón, más que curvatura, sino inclinación. Al final, un triángulo es cualquier figura geométrica la cual posee tres lados. Aparte de eso, el triángulo, como cualquier figura geométrica, posee ángulos internos. Al final, podemos ver un ángulo. El ángulo es lo que se forma cuando dos lados colisionan. Acá podemos ver que un lado y otro lado colisionaron y crearon este ángulo. Este ángulo tiene una medida, ¿okay? La suma de los ángulos tiene una medida exacta que voy a explicar a continuación. Por último es el vértice, el cual sería el choque de los dos ángulos, bueno, de los dos lados, pero estaría más o menos como por afuera. O sea, no es un ángulo, no es una medida, sino es el punto donde colisionan los dos lados. El ángulo sí tiene una medida numérica exacta. Existen 6 tipos de triángulos: equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Vamos a empezar a contextualizar cada uno. Equilátero tiene dos lados iguales, o sea, dos lados que miden exactamente lo mismo, lo que significa que dos ángulos que también miden lo mismo. Isósceles, más o menos lo mismo. Escaleno tiene un ángulo el cual es mayor que el otro y por lo tanto genera tipo como una figura trapezoide, así es como se conoce esa figura, o sea que el pico está hacia adentro. Todos los ángulos son menores de 90, bueno, no, hay un ángulo que es mayor a 90 grados, pero ese ángulo que es mayor a 90 grados no es tan significativo como el otro lado. Algo más que hay que agregar es que ese tipo, no, perdón, todos son mayores de 90 grados, son menores de 90 grados, pero algo que hay que agregar que es muy importante es que en un escaleno estos ángulos mayores, bueno, menores de 90 grados justamente permiten que se forme este pico hacia adentro. ¿Qué significa esto? ¿Qué simboliza esto? De que, bueno, todos los ángulos van de una medida de 0 a 180 grados, lo que significa de que un triángulo tiene que tener tres lados, los cuales sumando otorguen 180 grados. Bueno, un acutángulo que posee todos los lados iguales, solamente existe un caso, suponiendo que 180 grados es el máximo, 180 entre 3 es 60, por lo tanto cada lado mide 60 grados. Y acá está el otro ejemplo al que yo me refería. Un ángulo rectángulo tiene un ángulo con el 90 grados, o sea, la mitad exacta. Y tiene dos ángulos que miden 45, cosa que significaría de que, bueno, es un rectángulo perfecto. Y luego un obtusángulo es un tipo de ángulo el cual posee de que tiene un ángulo mayor a 90 grados, generando una figura de esta forma. En este caso sería acá, en el punto medio de acá. Ya. Los ángulos de los triángulos son algo muy peculiar. Siempre dan la suma de 180 grados, pero también se puede tomar la suma hacia afuera. Un ejemplo, y ahora sí vamos a pasar a la parte que lo vendrá haciendo en el PPT, o bueno, mejor dicho, en el Paint. Quiero copiar la imagen para poder utilizarla. Ya, vamos a construir nuestro propio triángulo. Mira, digamos que acá tenemos, a ver, un ángulo puede componerse desde, esta es la forma de decir ángulo, se le llama teta. Un ángulo puede componerse desde 0 hasta 180. ¿Ok? ¿Qué pasa? Justamente está algo peculiar con los ángulos es que también se pueden extender hacia afuera. Son ejemplos, si yo lo extiendo eso acá, yo lo extiendo eso acá, yo lo extiendo eso acá, esto acá, digamos que esto es 60, acá afuera va a ser 120. Acá esto digamos que es 60, también acá afuera va a ser 120. Y por lo tanto esto digamos que también es 60, 120. Como ven, acá nos damos cuenta de algo. Los ángulos internos, o sea, estos ángulos de acá, suman 180. Pero los externos, los tres juntos, suman 360. Por lo tanto, la suma de los tres externos siempre va a valer 360. Esto también es otra regla muy valiosa para ilustrar. Ahora sí vamos a empezar con los ejercicios, los cuales también es algo importante este tema. El triángulo no va a esta escala porque verdaderamente es muy difícil hacer un triángulo escala en Paint. O sea,
120. Digamos cuánto vale este ángulo acá. Este ángulo acá sería el equivalente a 40 más 120. Y todo esto menos 180. Algo así sería. 40 más 120 es 160. 180 menos 120 es igual a 20. Ya, con eso estamos empezando con triángulos. Ahora nos vamos a otro ejemplo que también tiene que ver con lo que ya mencionaba de que existen ángulos externos en triángulos. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. A ver, digamos que este ángulo acá nos da esos 20. Digamos que por acá afuera esto acá vale 200. Esto acá vale 60. No es de escala, o sea, este triángulo es imposible que exista. Sería totalmente distinto. Y perdóname que me equivoqué acá afuera, digamos que esto no es 100 exactos. 180 menos 100, para poner ese ángulo acá, vendría siendo 80. Y por esta otra parte 60 menos 180, o sea 180 menos 60, vendría siendo un total de 120, sí, 120. Ahora es cuestión de sumar para poder encontrar justamente este ángulo acá, el cual, un segundo, no es un ejemplo real esto, porque claro, si este ángulo acá afuera es esto, puede ser real. Mejor cambiemos esta parte entonces. Ese es el único inconveniente con los triángulos a la hora de uno hacer ejercicios. La mayoría de las veces los ejercicios de triángulos son irreales o imposibles de existir en la vida real. Cambiando los lugares de esta manera, podríamos conseguir de que 80 más 60 más 140 y 180 menos 40, 140 más 40. Así que ahí tendremos otro triángulo. Justamente vamos a narrar algo de esto, y es que los triángulos fueron descubiertos desde la antigüedad. Siempre se hicieron como un teorema matemático, pero el problema con los triángulos es que a la par que toda la geometría y la matemática que se empezó a crear en la antigüedad se tenían que ver en un plano físico real. No se podían ver en un plano físico real. Claro, por ejemplo, si trato de hacer un triángulo, no puedo inventarme un ejercicio, tengo que tomarlo en mediciones reales. Ya que si me invento un ejercicio y uso diferentes temas que voy a ir explicando a lo largo del canal, por tarde o temprano se van a dar cuenta de que ese ejercicio es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque va a salir distintos resultados con distintos temas. Por lo tanto, solamente existen realmente medidas de triángulos reales, ya que no existen medidas de triángulos irreales o imposibles. Ya, vamos a ver el último ejercicio que vendré siendo uno de ángulos externos. Ya, digamos que acá esto es 120, esto es 160, esto es 80. Ya. Ahora el objetivo es encontrar esos ángulos acá. Para empezar, 80 se los hace prácticamente así de frente. 180 menos 120 es 60. Y 160 menos 100. No, 180 menos 160 es 90. Ya, vamos a hacer más complejo el ejercicio. Y miren. Vamos a decir, por ejemplo, que bueno, vamos a ver solamente este ángulo acá y el ángulo de acá, 95 para que se me sume. Ahora el objetivo es encontrar este ángulo acá, o sea el ángulo externo del otro ángulo contrario. Acá también se puede hacer de las siguientes dos maneras. Primero sacas los ángulos internos, sacas 60 acá, 95 menos 180 menos 95, perdóname, eso sería 85. Sumas 60 más 85 vendría siendo 100, no, perdóneme, 60 más 85 vendría siendo 145 y 180 menos 145 vendría siendo 35. Y ahora sí, simplemente con este ángulo acá sacamos el valor.
Y el valor de acá vendría siendo 180 menos 75, que vendría siendo 145. Por cierto, algo que se me olvidó especificar es que esta pelotita significa de que es algo. Si no colocas esa pelotita, significa que cualquier otro. La otra forma de sacar esto y más directa es simplemente, o sea, todo esto que yo hice, agarrar y sumar 120 más 95, que te da tal que 5, 1, acá, ¿por qué? Porque eso acá te da 1 acá, se guarda 215 y rezar a 360, 215. Que esto sacas eso acá, 5, 4, 145. Exactamente el mismo resultado. Triángulos es un tema muy útil y ya planifiqué las siguientes clases a la larga, así que ya tenemos claro que este tema es algo que se va a ver recurrentemente. Muchísimas gracias por la clase de hoy día y tengan un buen día. Les habla su locutor Mateo Díaz y disfruten su día y sigan aprendiendo.